Quiero compartirle un tema al cual nosotros le hemos puesto trascender por la sangre de Cristo. Trascender, mire qué palabrita esa más tremenda. Pero déjeme que lea mi Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Dice el verso 14. Yo ahorita se lo voy a poner ahí, pero quiero que vea. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Entonces dice retener nuestra fe, pero la palabra que me llamó muchísimo la atención es la palabra trascender. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa trascender? ¿O solamente se recuerda de la película de Johnny Depp que salió de Transcendent ahorita, ¿verdad? Que mire, los nombres esos que les ponen a las películas a veces dicen ¿de dónde los sacan? Pues me imagino que deben de tener algún tipo de revelación para saber de qué lado, ¿verdad? Pero trascender por la sangre de Cristo. Entonces yo quiero que veamos y que entendamos esto, porque por ejemplo en el verso que estamos leyendo, que es dice retengamos nuestra fe, trascender. El Hijo de Dios trascendió los cielos. Y quiero detenerme un poquito en esta palabra, porque trascender, según el diccionario de la Real Academia Española, dice es algo que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. O sea, de que realmente nosotros no entendemos hasta dónde trascendió el Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Nosotros sabemos en parte que el Señor vino desde lo más alto, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Vino desde lo más alto y también fue hasta lo más bajo. Usted sabe que Él descendió a los infiernos y descendió a las partes más profundas de la tierra, y no solamente se quedó en los infiernos, porque usted sabe que todavía hay más profundidad después del infierno. El infierno, déjeme decirle que el infierno no es la última morada de los que no tienen a Dios. Mire, porque alguien dirá que el infierno es para los malos. ¿Cuántos piensan que el infierno es para los malos? Creo que todos pensamos así, aunque no me diga amén, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el infierno no es para los malos solamente, ¿verdad? Sino que el infierno es para aquellos malos, pero también para los que no tienen a Jesús en el corazón. Dice que el infierno fue hecho, preparado para el diablo y sus demonios. Y sabiendo que le queda poco tiempo, ha engañado a la humanidad desde los tiempos de la creación, para engañarlos y que todos se vayan con él al infierno. Por eso es de que yo siempre digo que el infierno va a estar lleno de buena gente. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque muchos dicen: no, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no necesito de Dios, mire, yo soy bien calidad, mire, ¿qué sería de mí? Sin mí me muero, ¿verdad? Jamás me voy a poder olvidar. Pero no basta con solamente ser bueno, es necesario reconocer a Jesús como nuestro Salvador. ¡Amén! Para poder entrar al cielo. Mire, se recuerda que llegó aquel hombre que sabía mucho de la Biblia, llamado Nicodemo, y le dijo, el Señor Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo para entrar al cielo. ¿Cómo así? Si yo ya estoy viejo, barbudo, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre siendo ya viejo? No, tienes que nacer del Espíritu una vez más. Entonces, fíjese, le voy a dar el secreto de la vida eterna, a ver si me doy a entender. Todo el ser humano que nace aquí en la tierra 2 veces, muere una vez. Pero el que nace aquí en la tierra una vez, muere 2 veces. Pastor, hoy sí me dejó en curva, no le entiendo. Sí, es nacer de nuevo, es nacer del Espíritu. Nacemos biológicamente del vientre de nuestra madre, pero también nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos esos 2 nacimientos, no hay problema. Puede ser que la muerte nos alcance y solamente vamos a dormir para cuando el Señor regrese y nos levante.
Pero aquel que nace una sola vez, que sale solo del vientre de su madre y no nace de nuevo, ese sí, si muere, muere 2 veces, porque va a morir en su cuerpo físico, en su alma y todo lo demás. Porque el espíritu vuelve a Dios, pero su alma es la que está esperando a ver a dónde se va, si al cielo o al infierno. Por eso esta tarde tenemos aquí la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, para que entendamos que sin Él no podemos hacer nada. Y hay una invitación especial del Señor. Entonces, trascender, ¿verdad? ¿Qué otra cosa significa trascender según el diccionario? Pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que lo separa. Prácticamente es una dimensión diferente. Ahora, si el Señor Jesús trascendió los cielos a través de su muerte y su resurrección, nosotros, la iglesia de Jesucristo, también tenemos que trascender. Por eso es que tenemos que ver el ejemplo y seguir las huellas, las pisadas del Señor Jesús. Ahora, vea, trascender del latín, trascendere, pero me llamó la atención porque significa subir de un sitio a otro, pero es como de nivel, ¿verdad? Ir creciendo. Trans significa de un lado a otro y sendere significa trepar o escalar. Entonces quiere decir de que antes estábamos en un lugar y vamos a otro. El Señor Jesucristo trascendió a los cielos, porque Él se hizo hombre siendo Dios, descendió siendo lo más grande en los cielos, se hizo, dice, lo más bajo aquí en la tierra. Entonces Él tenía que trascender toda su vida, hermano. La vida del Señor Jesús fue de santidad, de amor, perdón. Y cuando Él entrega su vida, trascendió, porque Él pudo traspasar, porque trascender también significa traspasar, y ahorita lo vamos a ver aquí. Del diccionario Strong, trascender viene de la palabra griega dierkomai, que significa andar, venir, rodear, atravesar, traspasar. Entonces el Señor Jesús, a través de su sangre preciosa, a través del sacrificio que fue en la cruz y a través del holocausto, porque usted sabe que el Señor Jesús muere en la cruz y se derrama toda su sangre, pero después de eso Él desciende al infierno y se quema por completo. Usted sabe que el Salmo 22 dice del Señor Jesús que su cuerpo, dice, se le descoyuntaban sus huesos, en la lengua se le pegó al paladar, dice que se estaba quemando, sus ojos se le derritieron adentro de sus cuencas, hasta que se hizo polvo, dice, en el infierno, en las llamas del infierno. Claro que Él fue el único que entró, porque Él llegó al infierno y después se fue al lago de fuego. Porque usted me dirá, pero también Lázaro también estuvo en el infierno. Sí, pero Él no bajó hasta el lago de fuego. El único que ha descendido al lago de fuego es el Señor Jesús. Y esa es la muerte segunda, dice. Entonces, el único que entró ahí ahora se llama Jesús, y que ha regresado se llama Jesús. El Señor Jesucristo murió y resucitó glorioso, derrotó a la muerte, aunque sea un grito de júbilo al Señor. Dígale a su hermano, despiértate, hermano, despiértate, y te alumbrará Cristo. Entonces, mire, quiero repetir este verso, Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? ¿Se recuerda cuál era la función del sacerdote? Claro, sí, entraba al lugar santísimo, pero ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Interceder por el pueblo. La función sacerdotal era interceder por alguien más. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo dice que Él trascendió los cielos, o sea, de que después de irse hasta lo más profundo, fue hasta lo más arriba, en donde Él fue y presentó su propia sangre. Es que esto no se entiende naturalmente, iglesia, porque alguien me dirá, pero ¿cómo Él mismo fue y presentó su sangre si ya estaba muerto? No, es que él murió pero resucitó, pero también era sumo sacerdote. Dice que, pero no cualquier sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Entonces dice, retengamos nuestra fe. ¿La fe en quién? La fe en el Hijo de Dios, porque Él fue el único que ha entrado muerto y salió victorioso. No le afectó, la muerte no lo pudo retener. ¿Sabe por qué se quedan en la tumba los que mueren?
Usted sabe, bueno, porque están muertos, me va a decir, no, pero ¿por qué se quedan? El Señor murió, pero ¿por qué la tumba no lo pudo retener? ¿Por qué cree usted? Ah, porque era Dios, sí, no, pero ¿por qué cree usted que la tumba no lo pudo detener? ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Todo el que muere, pues obviamente ha pecado, por eso es que no se levanta. Por eso es de que el que no peca, o que no ha pecado, que no ha conocido pecado, que es el Señor Jesús, va a levantarnos a todos, si es que nos alcanza la muerte primera, la del cuerpo físico. Porque déjeme decirle un secreto, la Biblia dice que no todos van a morir. Pero eso es si nosotros nos consagramos a Dios. Si nosotros nos dedicamos y consagramos nuestra vida a Dios, puede hacer que ni muramos y que el Señor nos lleve vivos. Entonces, mire, hice este pequeño dibujo o esta pequeña ilustración como para que entendamos que el sacrificio en la tierra, y ahí puse Hebreos capítulo 4 verso 14, el sacrificio en la cruz de Cristo fue a nivel tierra, pero traspasó todos los cielos hasta llegar al santuario de Dios, donde Él mismo entró y ofreció su propia sangre, siendo Él el gran sumo sacerdote. Entonces, por eso es de que Él ahora intercede por nosotros, dice. Fíjese de que ahora Él se quedó intercediendo por nosotros. Entonces, la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 24, dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, dice, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, de que Él, antes se tenía la costumbre, usted sabe que el Señor Jesús cuando murió, el mismo momento en que Él estaba muriendo en la cruz, pues yo sé que usted hasta lo ha visto en películas, y que hubo un terremoto, y que el velo se rasgó de arriba a abajo. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo los sacerdotes de la tierra? Ellos en ese momento en que el Señor Jesús muere, estaba empezando a hacer la ofrenda que se tenía que meter del lugar santo del atrio al lugar santo hasta el lugar santísimo. Y el velo se rompe, se abre, como quien dice, ahora ya no es necesario ese tipo de ofrenda o ese tipo de costumbrismo, sino que ahora por la sangre de mi Hijo Jesús se abrió la puerta para que entremos hasta la presencia de Dios. Ahora, note aquí esto, dice, ¿para qué? Si Él entró al cielo, ¿para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. O sea, de que el Señor Jesucristo se presenta ante el Señor por nosotros. ¿Pero para qué? ¿Cuál será la razón? Para interceder por nosotros, iglesia. Mire, dice la Escritura que el Espíritu Santo gime por nosotros. Dice que Él agarra las oraciones, porque a veces ni orar sabemos, dice la Escritura. Agarra nuestras oraciones y las traduce en el lenguaje que debería de ser para que se presenten a Dios. Y por eso es que Dios nos auxilia, por eso es que Dios nos ayuda. No crea que ustedes bien pilas en la oración y que ustedes dicen, es que yo como yo no hay otro que ore mejor. No, dice que el Señor agarra, el Espíritu agarra nuestras oraciones y Él con gemidos indecibles le habla al Señor, le dice, mira, Él lo que necesita es esto, esto y esto. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted está en una necesidad y de repente, ya sea en la iglesia, en su casa, porque a veces está en la calle, cualquiera le puede hablar? Cuando Dios le quiere hablar a uno, cualquiera, hasta los que ni uno conoce, le pueden hablar. Yo me recuerdo una vez que venía en un bus, venía yo pensando, triste, no me recuerdo por qué, pero yo venía triste. Y se para a la par un bus, otro bus, ¿verdad? Allá en mi natal tierra, Guatemala, ¿verdad? Entonces yo vi para el bus y se me queda viendo una persona del otro lado, adentro del bus, y me dice, así me señala, tanto que yo vi para otro lado, no, me decía que era yo, y levanta su cuaderno o su Biblia, no sé qué era lo que tenía, y la pega así en la ventana y decía, Dios te ama. Y yo cuando lo vi dije, era el Señor, pues qué casualidad, porque se lo pudieron haber hecho a otro. Entonces por eso le digo, cuando Dios le va a hablar, le habla de cualquier forma. Hoy el Señor le está hablando a su corazoncito, porque a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la alabanza, a través de los dones, hermano, el Señor nos está hablando.
Entonces recuérdese, Jesús trascendió. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Mire este otro verso, Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse a sí mismo. O sea, ¿para qué entró al santuario? Porque recuérdese que el sacerdote entraba para ofrecer algo que no era de él. Dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que el Señor Jesús se presentó, porque antes todos los años se tenía que hacer, pero desde el sacrificio de Cristo, Él dijo, una sola vez entró al santuario y no llevó sangre ajena, es decir, sangre de machos cabríos, de ovejas, etcétera, etcétera, sino que Él llevó su sangre preciosa y la puso en la jofaina, ahí en el asiento de la misericordia, y ahí está. Déjeme decirle que la sangre de Jesús es la única fresca que intercede por nosotros. No hay nada más precioso que la sangre de Cristo, porque por ella usted y yo obtuvimos vida eterna en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Por la sangre de Jesús obtenemos perdón de nuestros pecados. No hay nada más que nos limpie de pecado, solo la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora, mire este otro verso, Hebreos capítulo 9 y verso 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, recuérdese, Él trasciende, ¿verdad? Yo agarré los versos en secuencia, aunque no están en orden numérico, pero las puse en la secuencia en que el Señor trasciende. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. Esto es algo que tenemos que entender, iglesia. De esto, primeramente Dios, voy a empezar una serie de temas el siguiente domingo. No se los vaya a perder. Se llama el origen del reposo. Está aquí en los bienes futuros. Entonces, este sumo sacerdote, el Señor Jesús, de los bienes futuros. Quiere decir de que la bendición que usted y yo tenemos ahora no se compara con lo que vamos a tener más allá adelante, iglesia. Y dice, pero dice, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Porque cuando hacían el sacrificio aquí en la tierra, el tabernáculo de Moisés lo construyeron los hombres, pero este era un tabernáculo más perfecto. ¿Sabe qué tabernáculo era? ¿Con qué tabernáculo presentó el Señor Jesús el sacrificio? ¿Sí se recuerda? ¿O cuál cree usted que es? A ver, ayúdeme ahí. Se la voy a poner un poco más fácil. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que Dios o Jesús tabernaculizó en medio de nosotros. Quiere decir de que el tabernáculo de Dios en la tierra era Jesús. ¿Pero cómo? Su cuerpo. Ahora usted y yo, el Espíritu Santo tabernaculizó en nosotros. O sea que ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero volviendo aquí a Jesús, entonces, para que me entienda, entonces quiere decir que el tabernáculo que el Señor utilizó era su cuerpo, su propio cuerpo, perfecto, no hecho con manos, dice, es decir, no de esta creación. Entonces quiere decir que el Señor Jesús en su propio cuerpo entró, y usted sabe que Él se ofreció, y esa ofrenda fue tan agradable, la única agradable, que causó que el Señor perdonara el pecado de todo el mundo, para aquellos que en Jesús creen. Ahora, porque el sacrificio ya fue hecho, la sangre todavía está limpiando, pero es para los que creen, no es para cualquiera. Es para los que le reciben, para los que confiesan su nombre, para los que han creído en Jesús como Salvador. Para ellos es el perdón de los pecados. Porque de lo contrario, antes en la tradición solamente se ofrecía el sacrificio y la sangre se rociaba de las ovejas, los bueyes, los toros, etcétera, etcétera. Se ofrecía, y esta sangre lo que hacía era cubrir el pecado. ¿Sabe que muchos en la humanidad, muchos en la tierra solamente tienen cubiertos sus pecados? Porque tal vez tienen la conciencia de que hicieron algo malo. Dios, perdóname. Pero está cubierto el pecado. ¿Cuándo se limpia y se borra el pecado? Cuando Jesús entra en el corazón.
ahí nos lavan y nos limpian y miren, nos dejan pero nítidos. Que avancemos un poquito más, porque quiero ministrar la cena del Señor. El verso 12, Hebreos 9:12 dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos, que era lo que le decía, y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró en el lugar santísimo. Ay, hermano, usted se puede imaginar eso. Yo creo que nuestra mente no nos da para imaginarnos, porque todo el universo fue rescatado por la sangre de Jesús. Toda la creación, todo lo que Dios ha creado, ahora tiene como acceso de perdón la sangre de Cristo. Ahora, yo no sé si toda la creación se acerca a la sangre de Cristo. Es más, yo le preguntaría: ¿usted ya se acercó a la sangre de Cristo? Ya le dijo: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, entra en mi corazón. Porque de otra manera no tenemos acceso a la morada y patria celestial. Entonces mira aquí, ahora aquí dice: entró al lugar santísimo una vez y para siempre. O sea que el sacrificio de él fue tan suficiente que ya no hay necesidad de más sacrificio. Por eso, iglesia, es bien importante, dice en la carta a los Hebreos capítulo 10, que aquel que desprecia o menosprecia la sangre de Cristo, ya no hay perdón para él, ya no hay más sacrificio. Porque si lo más valioso, que perdona el pecado, lo está despreciando, ya no hay más que hacer. Dice que le esperan solamente una expectación de juicio horrorosa y de destrucción para los que no tienen a Jesús en su corazón. Uy, Padre, hoy vayámonos todos con Jesús en nuestro corazoncito. Y es tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? A ver, dígame, ¿qué tengo que sacrificar? Nada. El Señor solo dice: dame tu corazón, y eso es todo. Amén. Bueno, así está escrito en la Biblia. Dice, ahora aquí dice: habiendo obtenido redención eterna. Redención, ¿ustedes saben lo que significa la palabra redención? Alguien que me diga, que si se recuerda qué significa la palabra redención. ¿Cómo? Sí, anular, sí, rescatar, esa es la palabra exacta, rescatar, pero el ejemplo también es anular, ¿verdad? Pero redención es rescatar. Dice, habiendo obtenido un rescate eterno. Mire, es que todos sin Jesús íbamos directo al infierno, a la destrucción. Quizás muchos le conocieron envueltos en vicios, drogas. O quizás alguien me dirá: no, pastor, yo nunca he fumado, nunca he tomado, pero me sentía solo hasta que conocí a Jesús. Entonces, de alguna manera hemos conocido al Señor, y lo conocimos en el momento exacto de nuestra vida, ni antes ni después. Entonces, aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿será que yo ya trascendí? Quiero ver si le puse el verso. Sí. ¿Cómo sé que yo he trascendido? Porque a estas alturas del partido ya vimos que el Señor Jesús muere, resucita y trasciende a los cielos. Ahora, ¿será que nosotros como hijos de Dios ya lo hicimos? ¿O seguimos siendo iguales? Que desde que nos convertimos y conocimos al Señor somos los mismos de siempre. Mentirosos, viciosos, mal hablados, chismosos, etcétera, 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 y más etcétera, 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 y otro poco de más etcétera, 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 ¿verdad? Pero porque aquel que ha conocido al Señor de verdad y le ama y le busca, cambia, y ha cambiado su naturaleza. Entonces, mire, ¿cómo sé que yo he trascendido? Juan capítulo 14 y verso 3. Mire estos versos. Es que por eso yo se lo estoy dando en un orden, para que, tal vez no en un orden cronológico, pero yo quiero que me entienda. Dice: y si me voy, dice el Señor Jesús, y si me voy, porque recuerden que después de que Él resucitó, salió y se presentó a los discípulos. Dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Eso lo estamos esperando, ¿verdad, iglesia? Al Señor que nos tome una vez más. ¿Cuántos están esperando al Señor? Entonces dice: para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces quiere decir, para trascender nosotros, el Señor se tuvo que ir de aquí de la tierra.
Claro que dijo que no nos iba a dejar solos, ¿verdad? Aquí está este otro verso. ¿Cómo sé que he trascendido, verdad? Juan capítulo 16, verso 17. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, aquí podemos ver nosotros entonces que el Señor Jesús dice, para que la iglesia trascienda, para que tú como hijo de Dios trasciendas los cielos, me tengo que ir. Pero no te voy a dejar solo, voy a dejar a tu Santo Espíritu. Voy a dejar a mi Santo Espíritu contigo para que te prepare. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que yo he trascendido? ¿Tendré yo comunión con el Espíritu Santo? Mire, Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, la verdadera trascendencia del Hijo de Dios, primero está en que por la sangre de Jesús nos purifican, pero sobre todo que nos abren un camino nuevo para servirle a Dios. Entonces, mire, el Señor me decía, la trascendencia de la iglesia está en que le sirva a Dios. Entonces esta tarde yo le acabo de soltar una perla, un diamante para que usted lo agarre y se lo ponga aquí donde usted quiera. Pero entendamos que si queremos trascender, debemos de buscar primero limpiar nuestra vida por la sangre de Cristo y segundo, empezar a servirle a Dios. Ahora usted sabe que hay varias formas de servir. Resumámosla en dos formas de servirle a Dios. Una de buena gana y la otra obligado. Yo quiero ser un servidor del Señor de buena gana, porque de nada sirve estar sirviendo de mala gana. Ahora, eso es como que cuando su mujer, ¿verdad?, usted le dice, mi amor, ¿tenés algo de comer? Aquí está este plato de comida, comételo. Y ya se lo dan así de mala gana, ya ni ganas de comérselo, ¿verdad? Y te lo voy a dar bien frío para que te cueste tragar. No, pero cuando imagínese, usted se levanta en la madrugada, usted oye unos ruidos, unos cucharacitos así en la cocina, usted dice, mira a ver qué está pasando, qué si su esposa molía así el café que ella acababa de moler con sus manos así, ya se lo está haciendo así en su tacita que a usted más le gusta, para que cuando usted se vaya al trabajo le diga, aquí está mi amor tu cafecito hecho a mano. Ay, Padre Santo. Le aseguro que ¿será que ya trascendimos, iglesia? Porque si ya trascendimos ya no somos iguales. Debemos de amar al Señor, pero sobre todo servirle a Él. Mire, ya vamos a tener nuestra cena de matrimonios. Púntese porque va a estar muy bonita. Trascendiendo en el matrimonio. Un tema, va a estar buenísimo ese tema. Ok, la conclusión. Pasá, hijito, y tú pasás, ayúdame a cantar. Dice, la sangre de Jesús nos abrió un nuevo camino. Vea cómo entendimos que así como el Señor Jesús trascendió los cielos, así usted y yo tenemos que trascender. Va a haber un momento, iglesia, en que usted y yo vamos a ir allá al cielo, pero para ir allá al cielo tenemos que haber cambiado completamente, transformados completamente. Ahorita no nos podemos ir al cielo porque, iglesia, no nos dejan entrar. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Yo he escuchado testimonios de hombres y mujeres que han ido al cielo y dijeron, no puedes entrar. No puedes entrar. Todavía no puedes entrar. Tenemos que trascender, iglesia. Mire, tanto fue el impacto de Jesús sobre sus discípulos que cuando llegaron a buscar a Jesús para llevárselo preso, no lo podían distinguir entre los discípulos y él. Tuvo que salir Judas, ¿verdad? Usted sabe que llegó Judas y dio un beso. Solo así lo distinguieron los soldados de los demás. Entonces, ¿qué tanto
se nos ha pegado Jesús en nuestro corazón? ¿Qué tanto nos ha hecho cambiar Jesús? ¿Qué tan diferentes somos ahora al caminar con Jesús? O tal vez, ¿qué tan iguales somos a Jesús? Que la gente ya no nos ve a nosotros, sino que ve al Señor en nosotros. Mire, le voy a dejar esto en su mente y en su corazón. ¿Será que cuando usted se encuentra con alguien o cualquier persona, amigo o familiar, verá a Jesús en usted? ¿O todavía lo mira usted con las mismas actitudes todavía? Es un buen momento, iglesia, para que nosotros reconozcamos si necesitamos perdón o si necesitamos mejorar. Por eso dice este verso, Hebreos capítulo 10 y verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, el verso 20 es el que más me interesa. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿El velo dónde estaba? En el tabernáculo, ¿verdad? Por eso es que le decía que el tabernáculo era Él. Entonces el Señor nos abrió un camino nuevo. Mire, yo tengo que decirle esto porque lo he estado masticando y pensándolo desde el culto de oración. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban en el paraíso, en un lugar bellísimo. No tenían necesidad de nada. Todo era bienestar. Ahí si tenían hambre, comían, y si no tenían hambre, pues no comían. No sé si comían porque tenían necesidad o por placer, ¿verdad? Ahora usted sabe que si usted ya no ha comido, la orquesta sinfónica le empieza a tronar, ¿verdad? Y dice, acuérdate que me tienes que dar comida. Pero ocurrió algo, y usted sabe que dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales que entraba al huerto. El Señor Jesús le dijo, guarda el huerto. Dios le dijo a Adán, guarda, cuida el huerto. ¿Qué ocurrió cuando lo sacaron? Adán y Eva. Dijo Dios, pongan una espada revolvente de fuego a la entrada del huerto para que no puedan regresar. Pero esto me hace pensar a mí que cuando estaba Adán y Eva en el huerto, la entrada no tenía esa espada, por eso es de que podían entrar, pero no todos, solamente el que encontraba el camino al huerto. Por eso es de que iglesia, debemos de encontrar el camino al huerto, que es donde está la presencia de Dios, es donde está el perdón de Dios. Yo no sé si habrá alguien aquí que necesita perdón de Dios. Yo creo que todos, ¿verdad? Yo soy el primero que levanto mi mano. Yo necesito perdón de Dios. Pastor, usted también necesita perdón de Dios. Pero si no somos humanos, pues todos necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos van a buscar y recibir el perdón de Dios? Yo quisiera que cerrara sus ojos un momentito, ciérreme sus ojos y quiero que medite en su corazoncito un momento y que le diga al Señor ahí en su corazoncito, ahí platique con Él y dígale si usted necesita perdón de Dios. Puede ser que tal vez se ha sentido solo o sola, o tal vez ha tenido necesidad. Hoy está aquí el Señor Jesús extendiendo su mano derecha, y si hubiera alguien aquí que necesita perdón o que necesite de la sangre de Jesús, yo le voy a invitar a que levante sus manitas ahí, su mano derecha ahí, y que le diga, Señor, yo necesito de ti. O si tal vez hay alguien que no conoce al Señor Jesús, este es el mejor momento para decirle que entre en su corazoncito. Si tal vez hay alguien aquí que no haya hecho la oración de fe, no sé si Saúl, tú ya hiciste la oración de fe, o sabes cuál es la oración de fe, si me dejas orar por ti, la oración de fe. ¿Sí? Ok, bueno, hagamos esta oración. Vení aquí conmigo, Y usted levanta sus manos, iglesia, y empieza a orar. Quiero que repitas esta oración conmigo. Le digas, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro mi corazón, te recibo como el Señor
y te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Ok, amén. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Tú ves a Saúl, Señor. Yo te suplico que esta pequeña pero poderosa oración que él ha hecho, Señor, transforme su vida, su mente, sus pensamientos, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, venga tu Santo Espíritu, aún ayudándole aún más de lo que le has ayudado, Señor. Y que la sangre preciosa de Jesús esté desde la coronilla de su cabeza, Señor, hasta la planta de sus pies. Lo rodeamos con ángeles, Señor, y que el enemigo, el adversario, sea reprendido, cancelada toda obra de tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo cubrimos con tu sangre preciosa. Amén. Amén. Dios te bendiga. ¿Ok? Amén, amén. Usted ahí en su lugar, dele un aplauso al Señor. Dale un poquito más. Aleluya. Ahora, ahí en su lugar, dígale al Señor, con sus ojitos cerrados, mientras mis hermanos diáconos se preparan: es tu sangre que me limpia. Dígale al Señor ahí con sus palabras: es tu sangre que me da vida. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré.